Muy, pero muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Soy Jorge Benavides y esto es Salud Financiera. Martes, un martes de bendición, una cabina llena y voy a empezar a saludar a mis amigos en cabina. Al dueño de la cabina voy a saludarlo en este momento, don Eric Alejandro. Saludos, Jorge, qué gusto y qué placer poder compartir en este programa, sabiendo que desde ya nuestros amigos están esperando algún consejo que les ayude a ser mejores en su vida diaria. ¿Qué tal el fin de semana? Excelente, todo bien. Sí. Sí, quiero aprovechar, permítame saludar a su mamita, ¿verdad? Que la apreciamos mucho y la recordamos mucho, especialmente en la época de diciembre. Sí, pero le ibas a pedir algo a mi mamá. Sí, no sé, pienso que tal vez, aunque no estamos de época, podría pronto ver alguna piñita de tamales, ¿verdad? Sería Sí, bueno. Que haga unos cuantos estos No días. sé, ¿cuántos somos aquí? Saludos para doña Mayela, que siempre está con nosotros, se le quiere muchísimo y de verdad que cocina muy bien su mamá. No, cocina muy rico. Muy rico. Y eso, no le ha probado el arroz con pollo y Ay, esas Dios cosas. mío, Mira oiga, qué qué cosa bueno. más. Mira, y hoy tengo, vos sabes que hoy es un día muy especial para Salud Financiera. Ajá, contame. Hoy está de cumpleaños el señor Josué Artavia. Eso. Creo que ya es mayor de edad. Oiga, escuche, qué bonito. Dale. Ahí está la canción de cumpleaños para el festejado del día de hoy. Josué, que Dios te bendiga y te dé muchos años más, ¿eh? Josué, pero diga algo, muchacho. ¿Cuántos años son, primero que nada? Son 23 añotes. 23 años, imagínense todo lo que le queda por vivir. Y estoy en depresión existencial porque digo, pucha, tengo 23 años, ¿y qué tengo y qué no tengo? Hoy la psicóloga me va a ayudar a aclarar mis dudas. Sí, por eso se la traje el día de su cumpleaños. Todo tiene una razón de ser. También en cabina está, pero no se puede oír, la mejor fotógrafa del mundo, Yerlin Rojas, ¿verdad? Que ahí está captando los mejores momentos en cabina. Amanda, que ya ahorita se incorpora con nosotros en redes sociales. Y una invitada de lujo tengo hoy, Eric, pero de lujo. Así es. Hoy sí siento que todos vamos a terminar entendiéndonos. Y es Lady Aguilar. ¿Cómo Hola, estás? hola. Encantadísima. La vemos en Buen Día muy a menudo. La tuvimos en el especial de Navidad en Salud Financiera y yo en ese especial le dije que ella iba a estar conmigo todo el año y aquí estamos cumpliendo la palabra. No me dejó llegar ni a medio año. ¿Vio? Estamos apenas No, y empezando. mira la agenda que le tengo que no le han notificado. Ah, de verdad, qué detalle. Sí. Me avisas con tiempo. ¿Con cuánto, Lady? Porque tenemos Mira, un pequeño problema con el tiempo, ¿verdad? Sí, yo te diría que 2-3 semanas está bien. Sí, no hay ningún problema. Sí, siempre y cuando yo vea las fechas correctas. Bueno, encantado de que estés acá, de verdad. Igualmente. Sos una bendición para mí, para mi vida, lo sabes perfectamente, te quiero un montón. Igual. Y hoy te traje porque si yo quiero tener salud financiera, tengo que tener salud emocional, tengo que tener una salud de mi corazón, en mi mente y ganas de volver a empezar, porque a partir de ayer primero volvimos ya a una normalidad que habíamos perdido hace un año, ya una restricción que está hasta las 11 de la noche y ya todos los establecimientos abiertos y ya con aforo normal, muchos de ellos, la gran mayoría. Y la gente dice, ok, hemos perdido un año prácticamente y ahora me toca salir y volver a empezar de cero en muchos casos. Bueno, realmente no necesariamente volver a empezar de cero porque si bien es cierto, hay ciertas medidas, ¿verdad?, que ahora nos van a dar un poquito más de espacio, un poquito más de libertad, no necesariamente es volver a, ¿verdad?, porque hay una nueva normalidad de la que no podemos obviar, ¿verdad? Entonces, claramente hay una sensación, Jorge, y coincido con vos, una sensación como de que ya puedo volver a hacer algunas actividades que antes de repente dejaba de hacer y que creo que Costa Rica es un país privilegiado por hacerlo. Ayer atendí a una muchacha que está en Alemania y me decía, doctora, aquí todavía no se puede, las tiendas siguen cerradas, los establecimientos siguen cerrados, la restricción, podés ir a caminar a ciertos lugares, etcétera, pero la vida está lenta para volver a ser normal. Entonces creo que Costa Rica es un país que hemos sido bendecidos, especialmente bendecidos. Creo que debe haber alguna fuerza, alguna energía, ¿verdad?, que claramente se llama Dios, y de alguna forma que hayamos tomado ciertas responsabilidades. No con esto, Jorge, significa que
que tengamos que ser irresponsables, ¿verdad? Al contrario, bendecir y aprovechar este momento que estamos viviendo, donde ya podemos pensar en que podríamos hacer algunas actividades como antes, como por ejemplo, que quitan restricción de sábados y domingos, pero cuidado con aflojar, ¿verdad? Sí, pero el tico demostró, y eso lo vemos en la cantidad de casos diarios que hay hoy, Claro. que sí se podía, que sí estábamos educados y que sí íbamos a hacer caso, Claro. ¿verdad? Porque era una cuestión de que todos usáramos mascarilla, todos nos laváramos las manos, usáramos alcohol en gel y podíamos llevar esto de una manera más tranquila que no hace como un año. Sí, si bien es cierto, es una realidad y creo que ese es el resultado de esa toma de conciencia, ¿verdad? De esa responsabilidad que hemos asumido. Sin embargo, yo sí considero que tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que seguir siendo responsables, tenemos que seguir lavándonos las manos, usando mascarilla, con incluso la virtud de que ahorita podamos desarrollarnos un poco más en el ámbito personal, profesional, laboral, etcétera, ¿verdad? Porque creo que es importante tomar en cuenta que hay una normalidad que no va a ser como antes. El equilibrio se va a recuperar, pero muy largo plazo, ¿verdad? Porque la mente ya no es la misma. Nuestra actitud ante lo que estamos viviendo no es el mismo. Vos no sos el mismo Jorge de hace un año, ¿cierto? No. Somos, yo diría, una versión mejorada, más consciente, más resilientes, con muchas situaciones de vida que hemos experimentado que a lo mejor no han sido las más sencillas, claramente para algunas familias con mucho dolor, ¿verdad? Porque han perdido muchos seres queridos. Otros hemos tenido la bendición de estar invictos, como me decía un día estos un paciente, doctora, voy invicto, ¿verdad? Porque no hemos tenido, gracias a Dios, casos tan cercanos, pero creo que no conozco una sola persona que no conozca a alguien que ha pasado una situación difícil a raíz de la pandemia. Claramente mucho depende, Jorge, de la actitud con la que hayamos asumido este año para decir hoy, ha sido un año de grandes bendiciones, ha sido un año de cambios, de modificación de conductas, de cambios de expectativa o de bajar las expectativas, de cambio de perspectiva. Ha sido un año valiosísimo y hoy, como vos lo decís, vemos el efecto de eso, ¿verdad? Pero no necesariamente significa que eso ya sea como ya, relájese, porque ya nos abrieron puertas, porque existe todavía un riesgo de que podríamos retroceder como le ha pasado a algunos países. Ahora bien, bueno, gracias a Dios nos permitió estar aquí, ¿verdad? Como vos decís, muchos de forma invicta. Lo digo porque gracias a Dios en mi familia no hubo nadie. Yo tenía, suena feo lo que va a decir, pero yo sí lo tenía presupuestado porque uno anda en medios de comunicación prácticamente todo el día y anda expuesto. Claro. La misericordia de Dios nos cubre y no nos vimos afectados. Y ya con una vacuna acá. Pero ahora, ¿qué le puedo decir yo a esa persona que hoy me está escuchando? Que me dice, Jorge, perdí mi empleo, mi empresa cerró, no aguanté. Y hoy, 2 de marzo, tengo que ver qué hago, cómo me levanto, que es el tema de hoy, cómo me levanto. Sí, claramente hay momentos en la vida en los que las situaciones y las circunstancias nos ponen cuesta arriba y una de ellas es el trabajo, perder el trabajo. Decía, el otro día estuve escuchando como una especie de metáfora a una persona que dice que llegó al cielo, ¿verdad? Y encontró un lugar hermoso donde todo lo que él pensaba se le hacía realidad, ¿verdad? Entonces él decía, ay, qué bonito estar aquí, tener, qué sé yo, una cama deliciosa, y se le aparecía la cama deliciosa. Ay, qué hermoso tener aquí, no sé, de repente un jardín le aparecía. Ay, qué hermoso tener aquí el carro del año, y se le aparecía. Y así fue sucesivamente imaginando cosas que él decía, qué hermoso, y las cosas aparecían. Pero llegó un momento en que se cansó de tener todo eso. Y en el momento que ya él dice, bueno, es que ya tengo todo, ya no necesito más de todo eso que siempre quise, ahora de el trabajo, voy a buscar trabajo. Y entonces se le aparece un ángel y le dice, mira señor, mira fulanito, fíjate que es que eso es lo único que no se puede hacer aquí, porque aquí ya usted está en un lugar privilegiado donde usted tiene todo.
pero no tenés la posibilidad de trabajar porque ya lo consigues con solo pensarlo y con solo imaginarlo. Entonces es muy interesante cómo esa persona en ese momento dijo, bueno, pero es que ¿de qué vale tener todo si no tengo el trabajo? ¿Por qué? Por el tema del esfuerzo que eso implica, por toda una serie de situaciones que están alrededor, donde es la posibilidad de sentirme útil, de sentir que yo soy el que estoy generando, etcétera, etcétera. Entonces, yo a todas esas personas que han perdido un trabajo, yo les diría, duele, claramente entiendo, y mi nivel de empatía me da para alcanzar eso tan difícil que ha significado para muchas familias, pero también les diría que no es el momento para lamentarme, sentarme a llorar, victimizarme, quedarme ahí, porque también hay una frase que dice que ante una situación de mucho dolor puedes decidir si sentarte a llorar o vender pañuelos. Usted decide qué hacer. Entonces, claramente es una situación que mucho va a depender de mi actitud ante lo que estoy viviendo. Porque si ya perdí el trabajo y no hay nada que hacer, yo no me voy a poner a llorar todos los días y a lamentarme porque perdí el trabajo. Tengo que empezar a redescubrirme, reinventarme, tomar decisiones, cambiar de actitud, revisar pensamientos, revisar creencias, para decidir si es ahí donde me quiero quedar lamentándome que porque perdí un trabajo. ¿Cuántas personas más bien a raíz de esta situación, no sé si has tenido la oportunidad de entrevistar a alguien, pero sería hermoso que alguien que perdió su trabajo ahora venga y te diga, Jorge, fue lo mejor que me pudo haber pasado? Perder ese trabajo fue lo que me hizo descubrir todo ese valor interno que yo tenía y que no me había dado cuenta que lo tenía. Lo que pasa es que ¿qué es lo que envuelve a la persona y en donde la persona se le hace muy difícil salir? Cuando empieza a pensar, ¿y si no lo logro? Yo no sirvo. Y el miedo se apodera. La persona entra en caos. Y muchas veces, o sea, es claro que es un shock. El momento es un shock emocional. Sin embargo, es la actitud la que me va a ayudar a decir, si yo me quiero quedar ahí lamentándome por eso que perdí, ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿De qué me va a servir? Porque al fin y al cabo ya para qué llorar sobre la leche derramada, como dice el dicho. Claramente al principio hay que hacer incluso un duelo, Jorge. Hay que hacer un duelo porque a veces no es solo la pérdida, digamos, de esa parte económica, la pérdida de, ¿verdad? No solo de la seguridad, sino de compañeros, de un modo de vida, pero también muchas veces es una zona de confort. Muchas veces es una zona de confort en la que estoy y hay personas, y he tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos porque me ha pasado con pacientes o familiares. En mi vida personal en algún momento también lo tuvimos porque mi esposo tuvo una situación donde en algún momento se quedó sin trabajo. Entonces no es que no lo he vivido muy de cerca y casualmente por eso puedo decir con toda propiedad que al fin y al cabo va a depender de vos, va a depender de mí, va a depender de la persona que se ve ante esa situación para decidir qué hacer con esto. Yo, miras que en mi trabajo, por ejemplo, los asesores financieros y los abogados en pandemia nos volvimos indispensables totalmente. Todas las empresas tuvieron que tomar decisiones drásticas y gracias a Dios, yo puedo decir que gracias a Dios, bendecido con mi trabajo. Pero también me tocó ver la otra parte. Yo tengo amigos que son médicos, enfermeros, enfermeras, y ellos me decían en diferentes ocasiones que era muy difícil estar en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad especializada para COVID, ¿verdad? Porque ya era enfrentarse a algo que no estaban familiarizados ni acostumbrados a hacer algo nuevo, y que muchas veces era darse cuenta que hay un ser supremo que es Dios y que está por encima del conocimiento de ellos, y que muchas veces era decirle aférrese, decir al paciente aférrese a ese ser supremo, a esa voz que te está hablando al oído, porque ya yo no puedo hacer absolutamente nada, ya ellos no podían hacer nada. A mí me tocó algo muy similar, ver mucho empresario, ¿verdad?,
que llorando me decía, don Jorge, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Aquí están las llaves de mi negocio y lo estoy cerrando. ¿Qué hice mal? Y empezar a revisarle las cosas, empezar a revisar todo lo financiero, todo lo contable y ver que ese hombre no hizo nada mal. Todo lo hizo correcto, pero que algo externo a él, que no tenía que ver con finanzas, que no tenía que ver con contabilidad, que no tenía que ver con un cobro, que no tenía que ver con un cheque, con una transferencia, estaba cerrándole el negocio y llorando le decían a uno, y por supuesto el lado uno, y decirle lo mismo que decía ese médico, aférrese a la fe, aférrese a ese ser supremo que está sobre usted y que solamente lo puede sacar él, porque yo como humano, yo como asesor, como economista, no puedo. No puedo. Eso fue mi cuadro durante 10 meses. Y hoy yo quería hacer el programa de hoy para decirle a esa persona que llorando me vino y me dijo eso. Ok, ahora sí, llegó el momento de que ese ser supremo junto con vos, levanten esto que quedó en escombros, que quedó en ceniza o que simplemente no quedó. Yo necesitaba hacer el programa de hoy, era una necesidad que tenía, porque empezamos una nueva realidad, nos volvieron a nuestra realidad, y ahora sí, llegó el momento de volver a empezar. Y Dios es especialista en segundas, en terceras oportunidades, y es el especialista en ayudarnos a volver a empezar. Qué hermoso esto que dices. Y te alcanzo porque así como ustedes como asesores financieros y los abogados se volvieron indispensables, nosotros como psicólogos también. Vos veías morir empresas. Yo atendía familias que veían morir sus seres queridos. Entonces, como te decía antes, hay todo un duelo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es una pérdida para el ser humano. Pero de todas esas pérdidas, Jorge, ¿qué es lo más hermoso que queda? Y utilizando aquí el ejemplo que decís de lo doloroso que para vos fue decirle a muchas personas, dueños de empresas, mira, sí, tenés que cerrar, no hay otra opción porque aquí no hay forma de alimentar un negocio que se alimentaba de la venta, ¿verdad? Sin embargo, quedó la vida, quedó el aprendizaje, quedó la experiencia, quedó toda esa capacidad incluso de resiliencia que no hay ser humano que no tenga, Jorge. Todos los seres humanos tenemos nuestro cerebro tiene la neuroplasticidad. Eso significa que tenemos la posibilidad de adaptarnos todos los días a los cambios. ¿De qué va a depender que ese empresario que llorando te dijo, tengo que cerrar, Jorge, y esto me duele, y hoy pueda decidir esa persona? Sí, claro, pasó una situación dificilísima, quizá la más difícil, porque yo he tenido negocios que también he tenido que cerrar. O sea, yo he pasado por ahí. Lo acabo de pasar hace 2 meses. Tuve que cerrar una clínica, y no por el tema de la pandemia, sino por otras circunstancias, pero yo sé lo que eso significa. Pero ¿con qué te quedas, Jorge? ¿Con qué nos debemos quedar? Con esa capacidad que tenemos de decir, ok, casualmente el tema de que fuera por una circunstancia externa me tiene que dar más valor, porque no significa que es que yo fallé, pude haber hecho las cosas diferentes, sí, pero bueno, había una situación externa que se me sale de las manos, que se me sale de control. Y ahí es donde yo tengo que decir, ok, vamos a ver, si en este momento yo me pongo a cuestionarme, me pongo a reclamar, me enojo con Dios, porque en el duelo existe la etapa del enojo y está la etapa de la culpa, porque aquí hay que hacer todo un duelo, ¿verdad? Y tal vez mencionemos rápidamente las etapas, porque creo que sí es importante ante una situación de una pérdida de un negocio, una situación de un celular, la pérdida claramente más difícil todavía de un ser humano, ¿verdad? Una mascotita, etcétera. Todos los días tenemos situaciones de pérdidas, una pareja, etcétera. Primero está la etapa del shock, ¿verdad? Es ese socollón que de repente nos pasó incluso cuando veníamos con una normalidad en automático, empezamos a escuchar las noticias de Wuhan y decíamos, ay, qué increíble ese pueblo, ese país encerrado, ¿verdad? Tan grande, 11 millones de habitantes, ¿verdad? Y empezamos, pero el shock realmente lo recibimos un 6 de marzo, estamos a punto de cumplir el año, cuando llega el primer caso a Costa Rica. Y ahí es la negación, ay, no puede ser posible, ya llegó a Costa Rica.
de repente empiezan a pasar las situaciones, ¿verdad? Y tal vez para irnos un poquito más adelante, cuando ya empezamos a ver cierres de empresas, pérdidas de empleos, pérdidas de vidas, ¿verdad? Está la etapa del enojo o la etapa de la culpa. A veces se dan las dos, a veces se da una u otra con más fuerza en algunas personas o en algunos casos. ¿El enojo con quién? El enojo con Dios. ¿Por qué me lo hiciste? Como me decías, ¿qué hice mal? Incluso hay gente que ¿por qué Dios me castigó si venían las cosas? No, eso no es un castigo, eso es un tema de circunstancias, y está bien que te enojes, tenemos derecho a enojarnos. El tema es qué hago con el enojo. Y está la otra etapa de, ¿verdad? Que a veces van muy pegaditas, que es la culpa, que es el enojo conmigo mismo. Jorge, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que Dios permitiera que esto pasara? ¿O qué hice mal para yo generar algún tipo de responsabilidad con respecto al por qué pasó, ¿verdad? Entonces ahí esas dos etapas a veces son las que hacen que nos peguemos más en un duelo. Después viene una etapa de regateo. El regateo es como negociemos, como hablemos, como, vea Diosito, hagamos una cosa, vea, yo le prometo que si usted me da la oportunidad, yo esta vez me voy a portar mejor, yo voy a ser más ordenado, si usted me ayuda a salir de esta deuda, yo le prometo que quito las tarjetas de crédito, las uso solo para emergencias, voy a pagar el día. ¿Quiénes no hemos pasado por ahí? Y usted habrá oído esta historia, me imagino que todos los días, ¿verdad? Ese es el regateo. Viene la etapa de la tristeza, la etapa de la desilusión, la etapa incluso en la que hay que cuidar, caer en una depresión, y hasta después viene la etapa de la aceptación. Que aceptar no es no me duele, aceptar es decir, ok, ya no lo puedo cambiar, esto ya no lo puedo modificar, pero ¿qué puedo hacer? Que es donde viene la etapa después de la resignificación, de la esperanza. Incluso ahora me encanta lo que decías de que en este momento aferrarnos a esa fuerza, y yo lo dije antes, o sea, para mí Costa Rica siempre ha sido un país bendecido porque creo que Dios nos tiene en cuna de oro, ¿verdad? Perdón, pero y esa fuerza interna también, que la tengo, perdón, la descubro si realmente me doy permiso y se me doy la oportunidad de creer. No es creer en Dios, es creerle a Dios. Es muy diferente, ¿verdad? Y ser coherente. Eric. Esto fue como una guerra, ¿verdad? Hay gente que, como decía Jorge hace un momento, supera la situación, no pasa nada, enfrenta sus dificultades de diferente forma. Hay otros que quedan heridos, bastante heridos, y los que están todavía ahí casi que en coma. ¿Todos pueden desarrollar la resiliencia o simplemente esto es para unos pocos? Todos, absolutamente todos tenemos esa posibilidad. Es un tema, perdón, es un tema, Eric, te llamas, ¿verdad? Eric, es un tema de actitud, es un tema de decisión, es un tema de creer en uno mismo, pero la resiliencia, todos, absolutamente todos la podríamos desarrollar. Ahora, hay estilos de personalidad, ¿verdad? Hay personas que sí realmente tienen como más facilidad, como que la vida los ha llevado por sendas donde han tenido más experiencias, más oportunidades. Incluso las personas que han sido más probadas probablemente son las personas que más han tenido esa posibilidad de ser resilientes. Como les decía antes, nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, y la neuroplasticidad es esa capacidad de adaptación que el ser humano tiene ante las circunstancias. Ahora, ¿cuál es la diferencia, tal vez, Eric, aquí de por qué es tan importante pensar en el tema de la resiliencia? Porque no es lo mismo quedarse en el sufrimiento que darle un valor al sufrimiento. Exactamente. Hay un autor que se llama Viktor Frankl. Hay un libro hermoso que se llama El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl es un psicólogo famoso que fue sobreviviente de los campos de concentración. ¿Y qué hizo que él sobreviviera? Él casualmente, a pesar de las circunstancias tan difíciles que estaba viviendo en los campos de concentración, donde veía gente morir todos los días, él decía que ¿qué valor le voy a dar a esto que estoy viviendo? Y eso se llama resignificar. Cuando yo le doy un sentido diferente, cuando yo le doy un significado diferente a eso que estoy viviendo, y en el momento que yo lo resignifico, automáticamente estoy siendo resiliente. Es como si ya empezara a aceptar la situación. Esto que vos me decías de estas experiencias difíciles con empresarios,
¿de qué le serviría a un empresario haber pasado por esta situación tan difícil de pérdida de un proyecto de vida? Es que son proyectos de vida, ¿verdad? Son proyectos personales, son metas, incluso personas que ahí pusieron todo, no solo todo su empeño y toda su energía, sino todo su capital, ¿verdad? Ahí es donde esa persona ahorita, la resiliencia aquí sería decir, ok, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es el aprendizaje que esta situación me permitió vivir para yo decir ahora de qué me voy a agarrar, darle sentido y darle significado a eso para poder tomar una decisión de aquí en adelante y modificar incluso su forma de pensar y su actitud? Lo que no se vale es dejarme vencer, dejarme morir, dejar que al fin y al cabo, bueno, yo hice lo que se pudo, y tener una actitud ahí como muy de resignación, porque no es lo mismo resignarse que aceptar, ¿verdad? Las personas que se resignan, de alguna forma dicen, bueno, esto era lo que tenía que pasar, al fin y al cabo la pandemia, y ahí se van a quedar de repente. La persona que lo acepta dice, ok, esto fue lo que pasó, esto tenía que pasar, cuáles fueron de repente esas acciones que yo, de las que yo puedo aprender, no de las que me siento culpable, sino de las que me responsabilizo, qué quiero hacer con esto, y ahora sí, cómo yo me puedo empezar a reinventar. Vos sabes que yo ayer, yo soy muy, ¿cómo le digo? Llorón. Yo lloro por todo. Tengo un problema muy grande, o sea, soy un poquito muy sensible. Soy sensible, o sea, yo hago muchas veces, cometo un error de hacer mío los problemas de la demás gente que tengo alrededor. Y ayer fue un momento muy me partió porque el hecho de que empezáramos una nueva normalidad ayer, lo estoy esperando hace un año, porque fue golpe tras golpe. Me acuerdo que hace un año llegó el primer caso, el 6, ¿ok? Y vino el golpe de Semana Santa, el primer encierro completo que tuvimos. Y en ese momento era la incertidumbre, porque nunca habíamos afrontado esto y no sabíamos qué era pasar. Y el encierro te hace pensar cosas más allá de los límites racionales que uno tiene. Es increíble. Después vino el golpe del Día del Padre, donde nos vuelven a encerrar, y vi comercios llenar sus bodegas, llenar los restaurantes, llenar sus alacenas para celebrar el Día del Padre y quedarse con todo eso que habían invertido. Después viene el golpe del Día de la Madre, otra vez todos encerrados. Era como, claro, uno no, hoy uno lo veía demasiado largo, y aún así, dentro de todo lo que pasamos, en diciembre nos dimos un chance de darle gracias a Dios. ¿Te acordás? Hermoso. Que fue un momento hermosísimo que pasamos y dijimos un alto, o sea, a Dios hay que darle gracias en lo bueno y en lo malo. La Biblia dice que hay que darle gracias a Dios en todo. Y ayer significó como que una respuesta a ese gracias, o sea, yo me gozo. Usted no sabe lo que es para mí estar en una presa hoy. Es en serio, estar en una presa que hace un año, o sea, no daba gracias por una presa. Hacer fila en un restaurante para mí es lo mejor que puede pasar. Ver los moles llenos para mí es lo mejor que puede pasar. O sea, ver esa normalidad, ver que otra vez que Costa Rica lo hizo, ¿verdad? Que Costa Rica hizo caso, pero que Costa Rica también se dio cuenta que dependíamos de Dios en todo, que era la voluntad de Dios, que había que aceptarla, que había que darle gracias a Dios. Entonces, ahora yo de verdad soy el hombre más feliz del mundo en todo eso que tal vez me molestaba hace un año o más. Pero bueno, es que no lo valorábamos. Es que esa es parte de la ganancia de la pandemia. El no valorar esos momentos, y creo que lo hablábamos en diciembre, el día que conversamos, de no valorar ese rato de café con la familia, ese compartir, ese quequito, ese ir a cantarle cumpleaños a nuestros seres queridos, ese poder dar un abrazo el Día del Padre, el Día de la Madre, porque no valorábamos. Mira, la gente, es interesante escuchar cómo mucha gente decía de camino,
cuando iban en las presas para la casa, uy, qué rico estar en la casa, uy, estoy deseando llegar a la casa, qué delicia poder pasar un fin de semana en la casa con los chicos. Y yo atendí muchas personas que me decían, doctora, ya no soporto los carajillos, doctora, ya no soporto el marido, ya no soporto estar encerrada, necesito salir. Yo tengo, y creo que no sé si te lo conté en ese momento, me llamó mucho la atención un caso en particular de una paciente muy exitosa, gerente de una empresa de gran renombre en el país, y ella me decía, es impresionante, pero ya incluso habíamos hecho un proceso terapéutico, habíamos terminado, y a raíz de la pandemia, ella tuvo que volver a terapia y me dice, doctora, no sé ser mamá, no sé ser esposa. El objetivo y el casi que sentido de vida se lo daba a su trabajo, y en el momento que ella se ve en su casa, una persona muy exitosa a nivel profesional, y en el momento que ella se ve en su casa me dice, no sé cómo estar en mi casa, no sé cómo tratar a mis hijos, la empleada la tuvo que poner fuera unos días porque estaba en riesgo algún familiar, me decía, no sé ni cómo hacerles un desayuno. Y ahora hace poquito volvimos a hablar y me dice, le doy tantas gracias a Dios por la pandemia, porque si no yo no hubiera recuperado mi familia. Entonces, de repente, esa capacidad de asombro que habíamos perdido, ¿quién no se enojaba una presa? Yo todavía tampoco es que me encantan, ¿verdad? Créanme que podría sobrevivir sin ellas, pero ahora hasta eso tenemos la posibilidad de decir gracias, porque eso significa que ya hay un país que va a tener mucho mejor posibilidad de desarrollarse económicamente, aunque te digo, Jorge, que hay algunas cosas que llegaron para quedarse, ¿verdad? Algunos trabajos de manera virtual, yo bendigo a Dios la posibilidad de haber hecho una cantidad de formación y de seminarios, que yo por ejemplo estoy llevando una certificación en Chile y yo decía, o sea, tendría que ir 10 veces a Chile, todo eso lo hice virtual. Yo agradezco la pandemia como no tenés idea, porque me ahorré un montón de plata, de tiempo y de viajes que no hubiera podido hacer, ¿verdad? Y así un montón de personas. Mira, los chiquitos, yo veo a mi sobrino de 7 años y bueno, desde el año pasado que ya tuvo que hacer, manejando las redes, la parte virtual, el Zoom y Teams y todas esas cosas. Yo a esa edad tuve que aprender a usar Zoom, no era nada del otro mundo, pero a todos nos agarró de golpe, ¿verdad? Fue un cambio de paradigmas tan impresionante que hoy por hoy tal vez por eso podemos disfrutar el volver a la presa, el volver a ver los moles llenos, el volver a hacer filas en los restaurantes, y ya no estilamos por hacer filas en los restaurantes, ¿verdad? Cierto. Lo habíamos perdido. Empezamos a disfrutar la compañía. Claro. El sentarse con otra persona a un café, a cenar, o sea, nos dio valor, claro, como personas. Claro, nos devolvió como esa luz, como esa, yo no sé si ya vieron la película Soul. ¿Ya vieron la película Soul? Vale la pena verla, es de Disney. Vale la pena verla. No voy a hacer aquí ¿cómo se llama? Cuando uno hace el spoiler. Sí, no voy a hacer de spoiler, nada más les digo, se lo recomiendo que la vean porque es una película que tiene una realidad hermosa y vale la pena como volver a esa posibilidad de disfrutar el día a día, pero es que se lo hemos perdido. Nosotros veníamos en automático. Eso es como cuando usted sabe manejar. Yo cuando empecé a enseñarle a manejar a mi hijo, Dani me decía, ma, pongo el clutch y luego y era en carro manual, y yo decía, Dani, no sé, yo solo sé que lo hago, pero no sé cómo lo hago, voy en automático. Así veníamos viviendo, y veníamos de una manera tan desordenada en muchos temas donde la salud mental, la salud física, la alimentación, el cuidado de la economía, no estaba siendo prioridad en nuestras vidas. Ahora decime vos, Jorge, como asesor financiero, si la gente no es más cuidadosa a sus finanzas. Por supuesto. Ahora aprendimos a darle valor al ahorro, lo primero, y a tener con mucho cuidado cada uno de los gastos. Claro. Por eso te voy a entrar después de que volvamos de un pequeño corte. Ya volvemos, amigos de Salud Financiera. Los martes, en punto de las 9 de la mañana, escucha Salud Financiera con Jorge Benavides. Cuidémonos más. Cada día falta menos.
Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. Hola Felipe, qué alegría volver a verte. Hola Emma, juntos de nuevo en la escuela. Buenos días niños, llegó el tiempo de encontrarnos. Aplicando los protocolos tendremos un retorno seguro. En el primer semestre del curso lectivo del 2021 se trabajará algunos días en el aula y otros a distancia. Para saber los horarios y los días en que cada estudiante debe asistir a clases, infórmese en el centro educativo a partir de la primera semana de febrero. Mientras continúe la emergencia sanitaria, el MEP respetará la voluntad de las familias que decidan que sus hijos e hijas continúen con la educación a distancia. Un mensaje de USAID, UNICEF, Ministerio de Salud y MEP. Para conocer la diferencia entre los hechos y las opiniones, Salud Financiera. Todo lo que debes saber sobre finanzas personales. Y volvemos a Salud Financiera. De verdad que es un gusto, es una bendición estar con ustedes en sus hogares, en su trabajo. Mucha gente que nos escucha por el dial en su carro, tal vez desplazándose. De verdad que para mí y para todo el equipo de Salud Financiera es una bendición que usted tome su tiempo y que nos escuche. Y que ojalá que el mensaje de hoy llegue a su corazón y le dé ese aliento, ese empujón a eso que usted debe volver a emprender, a esta nueva normalidad que estamos hablando el día de hoy. Hoy hemos dejado a un lado el quehacer de las finanzas para decirle a usted que sí se puede volver a empezar, que Dios es el especialista en nuevos comienzos, y aquí estamos dándole una voz de aliento para que usted se anime y ya pueda tomar esa decisión que ha estado postergando durante todos estos meses, y que ya pueda afrontar en su casa, en su trabajo, una realidad, un nuevo comienzo, y que Dios le bendiga a usted en eso que va a volver a empezar, ¿verdad, don Eric? Así es, definitivamente estamos en un momento donde la gente se está recuperando y donde la gente, hay alguna que no se ha recuperado, y precisamente puede ser porque se haya quedado atrapada en alguna de esas etapas. ¿Se ha encontrado usted, doctora, muchos casos de esto, de personas que siguen diciendo el 2020 fue lo peor de mi vida, no puedo salir, no sé cómo reinventarme, ya no hay posibilidades? ¿Qué se les puede decir a personas que están en una condición ahorita tan aferrada a algo que dejó muchos heridos, y que para algunos fue un gran negocio, porque sabemos que está la otra parte, ¿verdad? Las personas que no pararon de trabajar y todo fue normal, pero que la vida también las ha pasado por momentos donde han tenido que manifestar esa resiliencia y decir, voy a salir de esta. ¿Por qué hay gente que le cuesta más que a otros? Sí, muy interesante esta pregunta, Eric. Y primero quisiera decir que ante una crisis, porque el 2020 para muchos fue una crisis, pero realmente las crisis no son el problema. Realmente la palabra crisis en un sánscrito griego, no recuerdo el idioma ahí, la palabra crisis significa decisión. ¿Qué es lo que pasa? Que si la persona se queda pegada pensando que esto es una crisis y no se mueve de ahí, realmente ante la crisis no hay nada que hacer más que enfrentar. Decime qué nos quedó de hacer en la pandemia. Era una crisis, sigue siendo una crisis mundial,
pero no hay nada que hacer más que adaptarse. El problema es, o más bien, veámoslo así, para yo definir qué puedo hacer ante esa situación, yo tengo que tomar lo que esa crisis representa en mi vida y transformarlo en un problema, porque el problema sí lo puedo resolver, ¿verdad? El problema sí tiene solución, la crisis no tiene solución. Entonces, yo ahí sí tengo que empezar a enfocarme un poco más en qué me afecta, cómo me afecta, en qué áreas de mi vida, ¿verdad? Que me está afectando la salud, me está afectando la parte financiera, me está afectando la salud mental, me está afectando en la relación con mis hijos, etcétera. Ahí sí, yo empiezo a extraer de esa crisis las áreas de la vida en las que se me está haciendo o me está generando algún tipo de dificultad, y ahora sí empiezo a tomar conciencia. Ahora, ante una crisis, una situación como esta del 2020 que me decías, es cierto, todavía sí escucho muchos pacientes decir, fue el peor año de mi vida, pero lo superé, pero aprendí, pero me reinventé, pero resignifiqué, y habrán otras personas que siguen lamentándose de todo lo que pasó ahí. Ese pero es muy bueno porque borra todo lo demás. Claro, pero no es el mismo, el pero que sigue ahí lamentándose, porque ante las crisis, mira, usualmente hay tres formas de enfrentar las adversidades. Está la persona que sufre las secuelas y se queda atrapada en el tiempo o en la situación. Esos son los que todavía siguen lamentándose del 2020 y se quedaron ahí pegadas, ¿verdad? No evolucionaron. Está el que se logra sobreponer y de alguna forma disminuye esa emoción desplazantera que está con respecto a lo que vivió. Es como el que dice, lo acepto y continúo y voy a ver de repente hacia dónde me lleva la vida. Y esta es la tercera forma de asumir una crisis, que es la persona que se recupera, se repone a el trauma que vivió, asume la vivencia como algo para resignificar, y es la persona que hoy está reinventándose nuevos negocios. Vean, yo me acuerdo al principio que no podíamos salir y empezó a pasar un carrito vendiendo pan. El panadero llegó, panadero se va, esos que llevan una musiquita, yo no sé si por aquí, pero allá por mi casa, que yo vivo por la montaña, pasa un carrito cantando en las mañanas y en las tardes llevándole el pan. Y empezamos a ver una cantidad de gente haciendo cosas tan hermosas, ¿verdad? Entonces, la actitud es la que va a marcar la diferencia entre esa persona que se quedó lamentándose por ese 2020 y la persona que dijo, no, sabe, aquí o me pongo a llorar o me pongo a vender pañuelos. ¿Los compro hechos o los fabrico? Sí, claro. Ahora, ese es un tema. Y el otro tema, empatía, frialdad. Se desarrolló bastante la empatía. Sí, pero no hay que tener cuidado que no se le vaya la mano, como un amigo que tenemos aquí a la par a la derecha, que ya alzó la mano. ¿Qué me parece? Es que mira, hay tres tipos de empatía. Está la empatía cognitiva, que es la que utilizamos nosotros en terapia, ¿verdad? Yo estoy con mi paciente y en ese momento estoy ahí con todos mis sentidos, con una escucha activa frente a la persona, escuchando. Pero terminó ese paciente y sigue el otro, me vuelvo a poner en modo empatía cognitiva y así vamos sucesivamente. Luego hay una empatía que a mí siempre se me olvida el nombre, pero es la empatía, me parece que, no sé si la de Jorge está ahí o en la tercera, que es todavía más severa, que es, vamos a ver, la empatía donde yo me empiezo a ser excesivamente preocupada por lo que estás viviendo y me empieza a afectar emocionalmente. Y está la tercera empatía, que es una empatía como un poco más una sobreempatía más compasiva, donde yo me apropio de tu problema, lo hago mío y quiero resolverlo yo y me frustro y me deprimo y todo porque no logro resolverte la vida. En defensa de... Voy a hacer en defensa de... Habla, oye, abre calle para siempre. No, es... bueno, para mí, yo hablo en lo personal, fue durísimo porque yo estoy dando noticias todo el día y analizando noticias todo el día. Y en tiempo de pandemia, yo... y eso fue una crítica que me hizo mi mamá, doña Mayela. Mi mamá llegó un momento en que me dijo, mira, vos solo malas noticias das. No. Solo malas noticias das. Y ya uno hace un alto y dice, es cierto. O sea, no hay una noticia económica o financiera buena en todo este tiempo. Claro. Y entonces yo llegué al punto en que yo
trataba de desconectarme de todo a cierta hora, porque uno nada más recibía y recibía eso, Absorbe. y tal vez te llamaban de un noticiero o que ocupaban una entrevista en vivo y era para esa noticia mala, o sea, no era para una voz de apoyo, no era. Hubo una noticia que sí me afectó mucho, que fue para empezando la pandemia, que un canal de televisión me llevó a hacer una entrevista en vivo en San José, en la avenida. Y estábamos sobre el Banco Central, en el Boulevard, y el periodista, que es un excelente amigo mío, me lleva a un kiosquito de flores que hay frente al Banco Central, en la esquina de La Gloria, que ha sido de toda una vida. Y entonces él está hablando conmigo, llama a la dueña, y la dueña empieza a decirle, fue para un día de la madre. Empieza a decir que ella está motivadísima, que pidió plata prestada porque le iban a cortar la luz, entonces porque va a vender todas las flores del mundo el día de la madre, y ella con esa esperanza. Y entonces, y empiezo yo a hablar, y yo me guindo la esperanza de esta señora, y le doy también con todo, y yo alegrísimo todo. Al día siguiente, cierran todo para el día de la madre. Y me acuerdo de la señora que pidió prestado para las flores y todo eso. Lo peor vino el 17 de ese mes, cuando aparece en los periódicos que el hijo de ella aparece ahorcado en el kiosco. Ella abrió el kiosco de las flores en la mañana y estaba el hijo ahí. Fuerte. Y ella relata en los periódicos que el hijo no aguantó las deudas y se fue por eso. Durísimo. No. Eso me cambió totalmente. Y empecé a sentir ya, ahora sí, el trago amargo de todos, de toda la gente que me estaba consultando. Y la gente llega y te dice, usted que está metido en el medio de la economía, ¿cómo va esto? ¿Usted qué prevé? ¿Cómo lo ve a futuro? Y uno cargado de malas noticias y tal vez tratando de decirle, Lady, no, va a haber que en 3 meses esto se arregla. Sí. Pero no se arreglaba hasta que tuviéramos vacuna, como estamos ahora. Por eso es que yo veía el día de hoy tan largo, hace un año, por todos los bombazos que estábamos recibiendo. Pero sí, para mí fue un año, de verdad, bendecido en lo que fue trabajo, pero la gente que me está escuchando en este momento y tal vez se identifica, no hay nada más crudo que llegar y decirle, entrar a una empresa y decirle a la persona, esto es para ustedes, un sobre blanco y está la carta de despido. O Eric, tome, esta es tu sobre, está suspendido de tu trabajo hasta nuevo aviso, y saber que vos vas a la casa sin un 5, que acabo de despedir a Lady y que ella, yo sé que no va a conseguir trabajo en una pandemia, porque hay más de 500 millones de personas consiguiendo trabajo. Entonces, por supuesto que eso lo invade a uno y lo llena, tal punto de que han sido noches para mí de dolor. Por todo lo que está pasando, porque uno lo siente. Claro, y esa es la parte humana, Jorge, y qué bonito escuchar decir esto, porque significa que sos empático. Hay que cuidar en no caer en el extremo de la empatía, porque ya empezás a no poder ayudar. Pierdes la capacidad de reacción. Y está al otro lado, como decía Eric, la frialdad, ¿verdad? Está al otro extremo de las personas que por coraza, por mecanismo de defensa, por irresponsabilidad, pueden haber muchos factores de por qué una persona decide ser fría. Y muchas veces lo vimos en algún momento al principio de la pandemia, y creo que todos, por lo menos yo me enojé mucho, cuando uno decía, Dios mío, es que los que estamos, es que fue tanto que hasta, como participo en Canal 7, en algún momento hablé con alguien y yo dije, Dios mío, pero ¿qué pueden hacer? ¿Cómo es posible que estemos aumentando y estemos teniendo pérdidas y estemos cerrando empresas y estemos exponiéndonos a más muerte de personas, pero no era por los que estábamos encerrados respetando las medidas? Porque los que estábamos ahí éramos los que estábamos dando por el país, pero había un grupo de personas afuera, frías, irresponsables, apáticas con la situación, cero empáticas, poco solidarias. ¿Es una negación eso? Puede ser una negación. Puede ser negación, mecanismo de defensa, puede ser realmente falta de interés, ¿verdad? Apatía, falta de solidaridad, porque de todo no podemos generalizar en que hay solamente un comportamiento X, cada persona con su estilo de, digamos, de respuesta,
Pero sí, eso fue una de las situaciones también bastante difíciles, y ahí se hacía todavía más difícil con este tema que decía Jorge de como esta señora que tuvo la oportunidad de entrevistar. Yo atiendo y un momento donde empezamos a atender en primeros auxilios psicológicos a incluso personal médico, y oír a esas personas. Vea, yo un momento con una enfermera donde yo no aguanté, porque ella me decía, doctora, es que ya estoy en un punto donde yo tengo que decirle a esa persona, así como vos le decías a un empresario, aférrese, a esa persona yo tenía que decirle, vea, déjese que Dios se lo lleve, dígame qué puedo hacer por usted, poner los familiares al otro lado de una pantalla para despedirse por un micrófono con la persona, porque son personal que trabaja en en cuidados intensivos, por ejemplo, en Calderón Guardia. ¿Cuánta gente ha muerto ahí? Y ella me decía, doctora, yo llegaba, digamos, trabajaba todo el día, estaban cierta cantidad de personas, pacientes, y el día siguiente llegaba y ya de esos, a veces no veía ninguno. Ya todos habían partido. Y ese diario vivir de que la gente entra y sale, y no era salir para su casa. ¿Verdad? Entonces, todas esas situaciones hacen que en algunos casos las personas que están más afines hubieran tenido la oportunidad de ser más empáticas. Bueno, por eso trabajamos además en esto. Pero la mayoría de gente que andaba en la calle utilizaban la frialdad o la negación. ¿Qué sucede con la gente que todavía está lidiando con una situación de muerte de un familiar por lo que sucedió con el COVID? Y la otra parte que tal vez no hemos compartido es, ¿qué tal de los matrimonios? ¿Qué se dio mucha situación difícil? ¿Se pudo rescatar gente o gente murió en el intento? ¿Qué tal? Mira, primero con el tema de los duelos, Eric y Jorge, el punto de los duelos por COVID son duelos muy difíciles de resolver, son duelos muy complejos por las condiciones en las que se pierde la persona, porque no tenés la oportunidad de despedirte, porque no tuviste la posibilidad de acompañarlo a un proceso, porque la persona tiene que morir solita, ¿verdad?, en un hospital, porque ni siquiera podés hacer un sepelio como una despedida, ¿verdad? Entonces eso hace que el duelo sea aún más difícil. Hay un tema de enojo con la situación, con la pandemia, con la irresponsabilidad de la gente. No tanto, porque lo he escuchado en varias personas que han tenido esta situación tan dolorosa, no tanto con el personal de salud. Vieras que más bien la gente llega y te dice, vea, doctora, vieras cómo valoro el trabajo que hizo el hospital, el esfuerzo que hicieron, las enfermeras que estuvieron a cargo. Entonces, por ese lado como que hay una compensación, pero el dolor, mira, y no hay nada que uno le pueda decir en ese momento, que yo le pueda decir a una persona que ha perdido a un familiar en una situación difícil de esta, que le vaya a evitar el dolor. Con el dolor se transita y el dolor hay que atravesarlo y hay que enfrentar la pérdida. Y con el tema de los matrimonios, fíjense qué torta, pero bueno, hemos tenido de todo. Hemos tenido muchas parejas que, ojo, no es que la pandemia generó la crisis o en la relación, es que ya la relación no venía bien. Se detonó más bien. Claro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes cada quien se iba para su casa, a sus horarios, quedaba la persona de repente que cuidaba a los niños o quedaba alguno, digamos la mujer, qué sé yo, quedaba en la casa, y entonces de alguna forma el sistema venía caminando, pero en el momento que tenemos que enfrentarnos el tú a tú, lo de face to face, 24/7, casi 365 días, ya las reglas cambian, ¿verdad? Entonces las relaciones que venían de alguna forma con algún nivel de deterioro importante, algunas se vieron ya definitivamente, se fue como el acabose, y en otros casos es interesante porque decidieron tomar responsablemente la situación, hacer algún proceso terapéutico y lo lograron. Pero también está la otra parte de la población, que son los que de repente, más bien a raíz de esto, vienen los divorcios, porque sí se prevé que haya alguna ola de divorcios, quizá un poquito más, ¿verdad? Y que todavía no la estamos viendo. O sea que no todo el mundo enfrenta el problema para enfrentarlo, como lo decías, sino para huir. Exacto. Muchas veces
Es que es de nuevo el tema de tomar conciencia, el de ocuparme de la situación, el de a ver qué es lo que está pasando, si no podemos resolverlo solos, busquemos ayuda, etcétera. Pero tiene que haber además, es que eso es un temazo, o sea, eso es un tema de horas, ¿verdad? De qué queremos hacer con la relación, no el tema de quedarse solo por los hijos. Miren, el mismo hecho de tener que enfrentar la virtualidad, el tema de los chiquitos, el que ahora quién les ayuda, los que se quedaron sin trabajo, o sea, es que son una cantidad de aspectos tan relevantes que ya no es solo cómo estamos vos y yo, sino cómo está toda la situación en general, ¿verdad? Pero sí están los que tomaron responsabilidad, compromiso consigo mismos y con la relación, y están los que de repente la relación no estaba tan bien, tan sustentada sobre bases firmes, y vienen las consecuencias. Amigos de Salud Financiera, el programa se nos hizo cortísimo y yo prometo una segunda parte con Leidín, que la voy a embarcar en estos momentos para que me diga que sí. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Como aquí uno no le puede decir que no de frente, ¿verdad? A usted que me está oyendo, yo le puedo dar a usted un sinnúmero de razones por las cuales usted debe volver a emprender, por las razones para las cuales usted tome la decisión que ha estado esperando durante estos meses. Voy a despedir el programa con con un ejemplo que tengo vivo. Cuando mi hija estaba muy pequeña, ¿verdad? Nosotros teníamos un juego en la casa donde ella se ponía en la cama, ¿verdad? Corría a lo largo de la cama y se tiraba para que yo la agarrara en el aire. Nosotros nos divertíamos jugando así. Ella se tiraba porque sabía que papá la iba a atajar donde ella iba a caer. Era la confianza que tenía en papá. Tome la decisión que tenga usted que tomar y póngase usted en el lugar de esa niña que se llama Daniela y que es mi hija. Y sepa que el que lo va a atajar al otro lado se llama Dios. No hace usted nada con que yo le diga a usted qué tiene que hacer usted para volver a emprender. Si usted no confía en Dios, la confianza tiene que estar puesta en Dios. Esa decisión que usted está tomando con su esposa, con sus socios, aférrese a esa voz que susurra tu nombre, aférrese a esas manos que lo van a atajar a usted y tome la decisión. Es momento de volver a emprender, es momento de volver a levantarse, es momento de creer. El programa de hoy es para que usted agarre esa valentía que necesita y nosotros nada más lo que vimos fue darle el empujón a usted para que lo haga. Lady, sí. Es una bendición siempre compartir con vos y espero volverte a tener acá. Con mucho gusto, así, ¿quién te va a decir que no, verdad? De frente. yo le agregaría algo, si me das permiso, claro. de una milésima de segundo. Confía en Dios y confía en usted mismo. Porque si usted no confía en usted mismo, Dios no puede hacer cosas que te tocan. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente y puede hacer todos los milagros que nosotros le permitamos. Por eso es que tenemos que creer en nosotros mismos también y para darle permiso a Dios. Así es. Eric, gracias por estar. Un placer compartir con ustedes dos y aprendimos bastante. Amigos de Salud Financiera, nos vemos de hoy en 8. Recuerden que este programa se repite el sábado a las 4 de la tarde. A las 2 de la tarde, perdón. 2 en punto de la tarde y nos vemos, si Dios quiere, por Facebook Live y en sintonía de Live 895 de hoy en 8. Hasta luego. Esta fue la audición de Salud Financiera. Todo sobre finanzas personales, asesoría para emprendedores, consejos para la pequeña y mediana empresa. Esto fue Salud Financiera con Jorge Benavides.